Con alguna frecuencia nos podemos preguntar lo que podríamos aprender de otras naciones. En este momento estoy en Tbilisi, en Georgia, en el Cáucaso, muy cerca de Armenia, la zona de aquí, donde hubo hubo un genocidio y que tuvo una muy importante migración en el mundo. También en Colombia hay una gran migración armenia. Los georgios que han pasado por momentos difíciles en su historia, en su milenaria historia, también han tenido una inmensa migración. Y esas experiencias de dolor del Cáucaso, uno podría preguntarse, bueno, ¿y qué nos enseña eso sobre la humanidad, sobre cada uno de nosotros? ¿Qué le sirve a la psicología? ¿Qué le sirve también en nuestro trabajo en Colombia? Y quiero entrar en esos puntos hablando acerca de esta idea de identidad que me parece clave de McAdams, que es la frase que ustedes tienen en el PDF. McAdams mencionaba: las narraciones elaboran la historia personal, estableciendo continuidades entre el pasado y el presente percibido. Y proviene de un texto súper interesante de este reconocido autor, Las historias que nosotros vivimos, mitos personales y la construcción del self. Yo creo que esto permite una muy interesante y amplia discusión aquí desde Nueva Tbilisi en el Cáucaso. Nosotros somos un país con una historia muy joven. Somos un país que tiene 200 años como república y poco más de 400 como colonia. Y no hemos pacificado aún, es muy poco tiempo, no hemos pacificado aún nuestro propio origen, no lo tenemos clarificado. Es una experiencia interesante cuando uno tiene que explicarle a otras personas qué es Colombia, qué tiene Colombia de particular y dónde se encuentra. En estos días he estado comiendo con personas que trabajan en conflicto armado en diferentes lugares. Y ayer en particular hablaba con una egipcia que vive en Omán y trabaja particularmente problemas sociales de esta área. Y tenía muchísima curiosidad, también porque desde Egipto, un país milenario, observar un país joven resulta sumamente llamativo. Ellos tienen curiosidad de cómo nosotros estamos manejando nuestro presente dentro de la experiencia humana. Y quiero que veamos en este video dos aspectos. El primero, esta idea de las narrativas, haciéndolo de una manera comparada. Es decir, nosotros también tenemos estos procesos, pero países mucho más largos, países con una historia tan extensa como esta. Por ejemplo, aquí muy cerca, a 2 horas de Tbilisi, hay una ciudad, una inmensa ciudad. Quedan algunas cuevas, básicamente, lo veremos en las clases presenciales en Bogotá. Y estas cuevas fueron un paso de personas, de tráfico y de comercio desde la época sumeria. Es decir, estamos hablando de hace 6 milenios. Entonces, obviamente, la historia de lo que es la nación pierde la conexión territorial que nosotros podemos establecer más fácil en Colombia. Es decir, nosotros tenemos una estructura geográfica, una definición de país como territorio que es mucho más clara. Y eso hace más difícil establecer un sentido de nación. Porque de hecho aquí ocurre más un sentido de pueblo que conecta con los orígenes étnicos, que son realmente varios grupos caucásicos que se unen y que durante la historia han formado parte de prácticamente de todo mundo. Y por supuesto, como nación, su unidad como nación pertenece más a su vínculo con líderes muy fuertes como la reina Tamar, como Giorgi III, figuras históricas que hablan de su existencia como pueblo, pero como una identidad de pueblo. Por supuesto, también ayuda que tienen un alfabeto propio, de una escritura particular y una lengua notablemente compleja, una lengua que además no tiene géneros, como suele pasar en muchos sitios. Yo hablaba con un georgio, fotógrafo, muy interesante personaje, y hablaba acerca de las discusiones. Él tenía curiosidad por nuestras discusiones en Latinoamérica
y yo le decía que una de nuestras discusiones es con personas a favor y en contra, era sobre el uso de lo que nosotros llamamos lenguaje inclusivo. ¿Y por qué digo nosotros? Porque ni en Turquía, ni en Georgia, ni en Armenia, las lenguas tienen género. Y sin embargo, aquí la mujer es muy respetada. De hecho, muchas decisiones, lo mismo que pasa en Egipto, las toma la mujer y el hombre obedece. Aquí el maltrato suele ser al revés de la mujer, al revés de nosotros, de la mujer hacia el hombre casado, y también con formas de violencia física. Y eso ocurre aquí, donde no hay géneros en el lenguaje, y en cambio en Turquía es uno de los peores lugares para vivir una mujer por las normas que tiene, y tampoco tiene ninguna relación con el género. Entonces, fíjense que nosotros tenemos debates que forman parte quizá de nuestra desconexión con el resto del mundo. Y sigo hablando del tema de narrativas. La narrativa histórica de estos países tienen 6 milenios. Y estas narrativas incluyen guerras y masacres. Es decir, las historias que les contaré, las hablaremos luego, hablan de situaciones de dolor y de crimen y de persecución, la relación difícil con la Unión Soviética, que continúa en la relación curiosa con Rusia, que es un vecino peligroso porque este vecino tiene 2 territorios ocupados, Osetia del Sur y otro territorio que ocupan el 20% del país. De hecho, Rusia argumenta que una de estas zonas, que además es el origen de la nación georgiana milenaria, pertenece realmente a Rusia. Y sin embargo, el ruso es un idioma de tráfico aquí, que sería como nuestro inglés. También efectivamente se habla mucho inglés y la gente joven habla inglés, pero se da cuenta que es una opción para estar involucrados con el mundo. Pero lo que les quería señalar era eso. En nosotros ocurre una ruptura narrativa muy curiosa porque es artificial y porque yo diría que es a veces un poco como ingenua. Si nosotros nos desconectamos de América y de África como parte de nuestras historias, y también del mundo árabe como parte de la gran emigración durante el Imperio Otomano al norte del país, y no exclusivamente, pero también, si nosotros nos desconectamos con eso, nos desconectamos con una importante raíz histórica, importantes raíces históricas de nuestra lengua, que es una lengua romance que nos conecta, de hecho proviene de la península ibérica, y nos conecta con un lenguaje que nos conecta a su vez con el Imperio Romano. Ojo que los españoles tienen un idioma que proviene del invasor romano de los íberos. Es decir, si uno comienza a romper toda la historia, y pues es como comprensible que uno quiera romper la historia por el dolor que genera, porque es muy cercana, lo que sea, pero lo que pasa es que te pierdes también de la narrativa y de tu conexión con otras culturas y aceptar y valorar esa cultura. No todo lo que hemos heredado de la cultura árabe que nos llegó a través de la dinastía Olmeya, que dominó durante más de 5 siglos España y que de hecho termina, y muchos árabes muchos árabes culturales migran hacia América siendo, entre comillas, españoles cristianos. Entre comillas, ¿por qué? Lo que les decía. Uno puede rastrear los al-Amaya desde Irak hasta la zona Olmeya en el siglo XV, y luego uno puede hacer conexiones, que es el caso de lo que he hecho yo con una de esas raíces de mi familia, desde España hasta Colombia. Y uno dice, si yo me desconecto de eso, me desconecto de muchas cosas. Pero también es cierto que en esa historia, así como en la historia personal y la historia de las familias, hay algunos elementos que son positivos y algunos que son notablemente tóxicos. Eso es real. Es decir, no podemos pretender una historia perfecta, porque eso no existe. La historia de los pueblos es una historia de sangre, de traición, de asesinatos, lo que sea. Así es como funciona. Y entonces desconectarnos es un problema. Me acuerdo que hace unos años, hablando, estaba en un taxi, creo que en Granada, en el sur de España, y el taxista se estaba quejando porque antes había transportado unos mexicanos, y los mexicanos se quejaban porque decían, no, es que ustedes los españoles, y el taxista les respondió con un gran sentido común, ¿a mí qué me dices? Mis abuelos nunca fueron a América. Eso tendrías que decírselo a tus abuelos, que fueron los españoles que fueron a América.
Obviamente también es importante conectarnos con el estrecho de Bering, con esa otra migración importantísima, mucho más antigua, que, no, que donde vienen los pueblos originarios que se encontraban en América, pero que efectivamente tuvieron un menor desarrollo, un desarrollo muy limitado. Y por supuesto, como suele ocurrir en las conquistas, el conquistador que tiene, el conquistador en todo el mundo. Nosotros solemos pensar que el conquistador es el español. No, conquistas es la historia de la humanidad, pero el conquistador que tiene más poder somete al otro. Esto es la historia de esta zona precisamente en la que estoy. Un poquito más al norte, un poquito más al este. Hay otros lugares donde también eso ocurre. ¿Y por qué digo todo esto? Porque la ruptura de la narrativa, que tiene también unas razones políticas, unas razones emocionales, pero también unas razones, para decirlo más claro, de falta de estudio y preparación en historia de la humanidad, ha hecho que nuestras narrativas sean muy pobres y nuestras narrativas sean también incompletas y pretenciosas. Pretenciosas no por exceso, sino por defecto. Entonces, eso lo podemos utilizar como un espejo también a las narrativas personales. Cuando uno observa, por ejemplo, el modo como las personas cuentan la historia, hay una tendencia a hacer una selección activa de los elementos de la historia personal que se consideran significativos para la narrativa sobre sí mismo. Es decir, yo puedo contar mi historia como una sucesión de éxitos o como una sucesión de fracasos. Yo puedo contar mi historia como salí con fulanita y fulanita, o al revés, o salí con fulanito y fulanito fue terrible y la siguiente elección también fue mala y la siguiente elección pues era una alcohólica y la siguiente elección, y yo resulta que yo hice una selección en que parece ser que mi vida afectiva es una desgracia. Pero también puedo hacer una narrativa de éxito excluyendo aquellos elementos en mi vida que fueron dramáticos, que fueron equivocados, aquellas elecciones que yo considero equivocadas. Y puedo hacer una narrativa de éxito que tampoco es real. Y lo llamativo es que ninguna de las dos narrativas acaba siendo, primero, completa, e indudablemente ninguna de las dos narrativas acaba siendo, digamos, cooperativa con uno mismo, porque de hecho los errores forman parte del propio recorrido personal, aceptarlos con tranquilidad. Hace unos días me contaba una japonesa aquí precisamente, cerquita de Armenia, Cáucaso, no de Armenia Quindío, me contaba que para ella la felicidad es la aceptación pacífica de sí misma. Y eso tiene mucho que ver con ese tono filosófico oriental, en particular de Japón. Uno no puede hacer un juicio general acerca de Oriente, como de ninguna parte. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Cuando yo selecciono solamente éxitos, estoy excluyendo elementos de mi vida que han sido definitorios y que incluso explican algunos cambios de mi recorrido personal. Lo mismo ocurre con los países, de una manera mutatis mutandi, ocurre también con las naciones. Si yo quito los elementos difíciles, pues es más tranquilo, pero es notablemente irreal y es una historia incompleta. También cuando yo hago caricaturas de víctimas y victimarios, que eso realmente no forma parte de la realidad histórica de los eventos, como lo discutiremos. Por supuesto es un tema que es emocionalmente muy chocante y que por supuesto genera unas reacciones explosivas, pero estas reacciones explosivas están desconectadas también de la realidad. Entonces fíjense que lo que plantea McAdams se puede aplicar en ambos sentidos. Él lo aplicaba particularmente, evidentemente, a la identidad personal, a la narrativa, al modo como seleccionamos nuestras propias historias, al modo como seleccionamos los eventos que consideramos relevantes, pero incluso para la clínica, pero también para otros elementos, para nuestra capacidad para relacionarnos con otros, etc. Esa conciencia de la selección acaba siendo muy importante. Piénsalo con un ejemplo. Si yo hago una selección también en la que atiendo a lo que yo considero ahora errores, pero lo atiendo de una manera serena, sin que eso se convierta en un juicio global sobre mí mismo, es decir, soy un fracaso total porque hice esto y esto y esto y esto, o soy un éxito total porque hice esto y esto y esto y esto, ambas narrativas son incompletas y potencialmente me pueden llevar a tomar malas decisiones. Y sin embargo, siempre lo más importante es que yo sea capaz de aceptar esto como parte de mi vida sin que eso me califique globalmente, sin que eso sea soy un completo fracaso, soy un completo éxito. Ninguno de los dos polos funciona.
Por supuesto, reclama una pacificación de la historia personal, y eso puede ser objeto tanto de intervenciones sociales, psicosociales, como de intervenciones clínicas. Y por supuesto como una tarea también personal para construir una narrativa personal mucho más sana, mucho más realista y mucho más orientada a tomar decisiones. Pues este era el comentario que quería hacerles acerca de esa diapositiva de McAdams.